Eso, mire, la Coparmex a nivel nacional ha publicado pues el análisis trimestral de cómo va este país, el panorama que se tiene. Y hay datos que llaman la atención. Primero, que en el último trimestre del 2023 la actividad productiva pues metió el freno, se desaceleró en el país, incluso algunos sectores cayeron en comparación con el tercer cuarto, como fue el caso de las actividades primarias, las agrícolas, las pesqueras, la de caza, la de ganadería. Muchos de los datos que presenta este informe trimestral nos hacen sentido en el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, porque justo al cierre del año pasado la actividad agrícola cayó por el tema de la sequía, al igual que la ganadera, que va de la mano. Vimos algunos sectores cómo desaceleraron y escuchamos las voces de la iniciativa privada con preocupación por lo que estaba sucediendo. Es por eso que quisimos consultar pues a quienes han gestado este reporte. José Medina Mora, presidente de la Coparmex a nivel nacional, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Buenos días, Erika, qué gusto saludarte. Gracias por acceder a conversar con nosotros y platicar, pues primero empecemos de lo general y luego nos vamos a lo particular. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos que se tienen como parte de este estudio? Sí, bueno, este estudio lo hacemos cuatrimestralmente, son 10 variables, dimos a conocer la semana pasada 4 de ellas. La primera es el ánimo para invertir. Y este nos dice que, este mide el porcentaje de los socios Coparmex que consideran que comparado con el año anterior es un buen momento para realizar inversiones. El promedio nacional es 51.1%, quiere decir aproximadamente la mitad de las empresas consideran que es un buen momento para invertir. Claro, esto varía de estado a estado. Cuando hablamos de San Luis Potosí, es el 40% de las empresas, es decir, 4 de cada 10 que consideran que hay un buen ánimo para invertir. Entre los principales obstáculos que nos mencionan las empresas tiene que ver con la incertidumbre en el contexto económico, la inseguridad que está creciendo y la incertidumbre en el contexto político. La mayor parte de los que ven un buen ánimo para invertir van a ampliar el número de colaboradores en sus empresas, que es el 27% de ellas, y un 24% van a ampliar su oferta de productos o servicios. El principal obstáculo que tienen para poder contratar es precisamente la dificultad para cubrir las vacantes. Es, Erika, una situación que llevamos ya monitoreando más de un año, en donde lo hemos podido lograr que se cubran las vacantes abiertas en el sector productivo. Y esto contrasta con lo que es la seguridad. Es decir, cuando les preguntamos a las empresas si han sido víctimas de algún delito en el último año, ha subido el promedio nacional a 54%, es decir, un poco más de la mitad de las empresas han sido víctimas de al menos un delito en los últimos 12 meses. Sí. En este caso, San Luis Potosí es el 64% de las empresas las que han sido víctimas de un delito, siendo primero el robo de mercancías, en segunda instancia la extorsión o cobro de piso, que tiene un 70% extorsión telefónica y por redes sociales y un 30% cobro de piso, y sigue inmediatamente después el delito informático, que está creciendo de manera preocupante, Erika, y finalmente el robo a vehículos. Este es, digamos, en resumen, lo que en estos dos parámetros dimos a conocer después de aplicar la encuesta a las empresas a nivel nacional. Me quiero detener en la parte de los obstáculos y ahondar un poco en ello. A ver, generalmente se habla y se da a conocer por parte de los diferentes niveles de gobierno el resultado en positivo, ¿no? De decir, se lograron atraer tantas empresas, pero sabemos que para que una inversión se concrete, no se da de manera automática, sino que pasa tiempo. Es decir, este argumento de contraste, de decir, no vemos este desánimo porque sí se está invirtiendo, lo vamos a ver a futuro este desánimo. Es decir, estos obstáculos que se tienen que sortear y que no convencen a la iniciativa privada los están viviendo hoy, pero el efecto lo vamos a vivir en el corto, mediano, largo plazo. ¿Cuáles son esos obstáculos que primordialmente se están detectando y particularmente aquí en San Luis Potosí? Sí, bueno, digamos, para que haya las inversiones, el principal obstáculo es el que haya Estado de Derecho, la certidumbre jurídica para la inversión. El segundo elemento es la creciente inseguridad. Y esto aplica, Erika, tanto a las empresas nacionales que están ya dentro del país, y en particular en San Luis Potosí, como de las empresas extranjeras que vienen a invertir a México.
Inmediatamente después de estas dos variables, lo que nos reportan es que hace falta energía suficiente para que haya inversión y sobre todo energía limpia. Empieza a aparecer ya también la escasez de agua como un elemento que detiene las inversiones, Erika. Esa parte, nada más para precisarla. Entonces, estas condiciones de inseguridad y ahora aunado a que nosotros estamos pasándola mal con el agua, sí es lo que está motivando o desincentivando, desincentivando esta parte de la inversión. Sí, digamos, sobre todo en el caso de la inversión extranjera directa, que ha sido mucha, digamos, en 2022, 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. En el 2023 creció 38 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Pero lo que no se ve es que hay otros 40 mil millones de dólares que podrían haber llegado y que no llegan precisamente por esta falta de certidumbre jurídica, por lo que se percibe como falta de Estado de Derecho. Las empresas nos preguntan que si invierten en México, si la ley los protege, nos preguntan si México va a cumplir los tratados de libre comercio que ha firmado. Y por otro lado, la creciente inseguridad sí frena la inversión. Muchas de las empresas nos han dicho que en caso de invertir en nuestro país lo harían en la zona de frontera para lidiar solamente con la última milla. No es necesariamente lo adecuado, de acuerdo con el mismo informe de la Embajada de los Estados Unidos en México, y es lo que les recomendamos sobre todo a las empresas estadounidenses. Sí. Háganle caso a su embajada. La Embajada de Estados Unidos produce un reporte de seguridad por estados, donde dice hay 6 estados que no recomiendan visitar ni invertir, hay 7 estados que recomiendan reconsiderar, pero el resto de los estados dice puedes viajar, puedes invertir. Entonces es encontrar las condiciones de un estado en que haya seguridad, pero que también tenga energía disponible. Claro. Y desde luego el tema de Estado de Derecho pues aplica a todos los estados. Ahora, me quiero detener en 2 cuestiones, presidente. La primera, ¿en cuánto tiempo se ve reflejada esta falta de certeza para invertir? Porque, a ver, la primera reacción que se tenía al darse a conocer el resultado de este estudio se decía, pero ¿cómo si a San Luis Potosí le fue muy bien en inversión, cerramos el año muy bien? Sí, pero recordemos que este estudio corresponde a la última parte del año pasado. ¿En qué tiempo, en qué periodo de tiempo veremos reflejada esta resistencia, esta desconfianza, pues esta falta de certeza para invertir? Y en segundo lugar, ¿cómo estamos comparados San Luis Potosí con estados vecinos, como es el caso de Querétaro, de Guanajuato, del mismo Aguascalientes, Zacatecas, etcétera? Sí, son 2 medidas diferentes, Erika. Uno es el porcentaje de empresas que están establecidas en nuestro país y que tienen ánimo para invertir. En esa cifra, en San Luis Potosí, 4 de cada 10 empresas tienen ese ánimo para invertir. Aquí no está la cifra de qué tanto invierten y por eso, digamos, la cifra de inversión de 5 mil millones de dólares para el estado de San Luis Potosí es correcta. Son mediciones diferentes. Una es el monto de inversiones totales y otra es el porcentaje de empresas que están dispuestas a invertir. Y lo que preguntas, Erika, con respecto a otros estados vecinos, por ejemplo, en Querétaro el 66% de las empresas tienen ánimo para invertir. Esto contrasta con el 40% en San Luis Potosí. Claro. ¿Qué otro estado preguntabas? Guanajuato. Erika? Guanajuato, el 61% de las empresas tienen ánimo para invertir. O sea, si hay en las empresas en Querétaro y en Guanajuato un mayor ánimo para invertir que en el caso de San Luis. Sin embargo, el que 4 de cada 10 empresas de San Luis Potosí tengan ánimo para invertir, quiere decir que va a seguir habiendo inversión. Es decir, esta es una medida relativa. El monto que ha llegado de inversión al estado de San Luis Potosí es importante, pero tenemos que trabajar en cuidar esas variables, la certidumbre jurídica para la inversión, la seguridad y la disponibilidad de energía, sobre todo energía limpia, ahora también del agua. Si arreglamos esos, ya podemos decir, 3 factores, vendrá mucha más inversión a nuestro país y desde luego también le corresponderá a San Luis Potosí. Que de eso se trata, ¿no? Que ese es el objetivo. Presidente, ¿cómo tendría que ser la reacción gubernamental? Te lo pregunto porque, insisto, no cayó muy bien el resultado de este análisis que presentó Coparmex. Sin embargo, siendo proactivos, y me parece que esa es la parte que tendrían que tener hoy los gobiernos, ¿no? El tomar lo que te sirve y poder trabajarlo. ¿Cómo tendríamos que estar reaccionando? ¿En qué tendría que estar trabajando San Luis Potosí si quiere tener un mejor ánimo de inversión? Sí, digamos que
El publicar estas cifras nos permite tener un diálogo con todos los gobiernos de los estados. Los gobiernos se acercan con nosotros para revisar este estudio y ver qué es lo que tiene que mejorar en particular cada estado. El saber cómo estamos nos ayuda a mejorar. Cuando algo no se mide, no se puede mejorar. Y nos parece que es una oportunidad para abrir el diálogo con los gobiernos estatales de tal manera que veamos cómo podemos mejorar en cada estado. En San Luis Potosí tenemos nuestro centro empresarial en la capital, en San Luis Potosí, pero también en Matehuala. Tenemos 2 delegaciones, es decir, cubre empresas en varias zonas del estado, de tal manera que esta información estadísticamente es válida y lo que debiera suceder, y nos pasa con los gobiernos de los estados, que después de publicar este estudio nos sentamos a dialogar qué es lo que podemos hacer ambos, ¿verdad? Es algo que no puede resolver solo el gobierno, es algo que no podemos resolver solo los organismos empresariales. Hay que trabajar de manera conjunta, coordinada, y desde luego el intercambio de información ayuda mucho. Estos son datos reales, encuesta aplicada a las empresas que están establecidas en todo el país y desde luego en San Luis Potosí, de tal manera que debiera ser una información valiosa para el Estado, que no se contrapone con las inversiones que han llegado, es decir, es complementaria y que puede permitir trabajar en cómo mejorar las condiciones en San Luis Potosí para que llegue aún más inversión. Y hablando con los especialistas, presidente, mencionaban que la consistencia en las políticas que trasciendan las administraciones, no importando colores, es lo que ha permitido que haya esa certeza que usted mencionaba, que ven las empresas. Es lo que debe de tomarse en cuenta en el resto de los estados, el poderle dar consistencia a las políticas que trasciendan administraciones para crear precisamente esa seguridad de inversión. Sí, digamos, cuando volteamos a ver a estados como Guanajuato, en donde ha habido una continuidad en las políticas públicas que ha permitido que sexenio tras sexenio Guanajuato vaya avanzando en los índices de desarrollo. En el caso de Querétaro es todavía mayor el mérito porque han tenido administraciones de distintos partidos políticos y ha habido continuidad en esas políticas públicas. El caso de Yucatán, también ha habido continuidad en las políticas públicas. Entonces, efectivamente, esta es una variable importante cuando se construye sobre lo que ya está hecho, es decir, que lo que sí funciona se deje y se siga trabajando en eso y no se vuelva a empezar en cada administración, ayuda al desarrollo de los estados. Presidente, yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Todavía nos falta conocer más de este estudio y estaremos atentos a ello, pero me quedo con esta parte donde decías, se trata de que construyamos juntos, de que se abra el diálogo y que se vayan subsanando pues esas áreas de oportunidad que se tengan en cada una de las entidades. Hoy lo has dicho de manera muy clara, me parece que una de las más importantes es el tema de la continuidad para San Luis Potosí, que estamos demostrando, que se está demostrando que en otros estados ha funcionado. El hecho de decir, independientemente del gobierno, del color del gobierno en turno, este es el camino que tenemos que seguir, algo que ha faltado mucho en San Luis Potosí, ha faltado en el tema de las políticas en materia de agua, de las políticas en materia energética, de las políticas en materia de seguridad, y hoy estamos viendo cómo son los factores que han pesado justamente para que San Luis Potosí no tenga los mejores resultados de la región, digamos, por ponerlo en términos claros. Así que te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y ojalá podamos volver a conversar muy pronto. Sí, con mucho gusto, Erika, un saludo especial para ti y para toda tu audiencia.